Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. En este día vamos a estar hablando sobre la alimentación saludable, lo que conlleva y sus principales características. Muy bien, vamos comenzando con las características. Entre ellas tenemos lo que es la alimentación variada, lo cual quiere decir que pues tenga, como valga la redundancia, variedad de los alimentos, que no sea como lo mismo. Así es. Por ejemplo, aquí es importante recalcar que a mí me pasa mucho en consulta que a veces me dicen, oye Mariana, es que yo no tengo tiempo de cocinar, sí. o ¿sabes qué? No me gusta cocinar. Hay manera de que pueda preparar mis alimentos y consuma lo mismo, entonces ahí yo les digo, bueno, sí, incluso yo lo hago, acá entre nos, y muchos de mis pacientes lo saben, pero por ejemplo yo les digo, a lo mejor cocinas el fin de semana, tus alimentos de toda la semana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y ya la próxima semana ya le cambias, ya le varías. Claro, porque se entiende que pues a veces por la rutina y el día a día es complicado. Igual algo que pueden hacer para darle un poquito más de variedad es que los acompañamientos los varíen. Es decir, por ejemplo, que el mismo guiso, a lo mejor un día con tortilla, otro día con arroz, con tostadas, algún tipo de verdura que le cambiamos un poquito. Que a lo mejor tengamos verduras cocinadas o cocidas y le hagamos una pequeña variación, ya cambia. Ya no es exactamente lo mismo. O sea, seguimos cumpliendo un poquito con la característica, pero una pequeña diferencia, ¿verdad? Exactamente. Sí, así es. También otra de sus características es que sea completa, que sea equilibrada, que sea adecuada, que sea inocua, que sea suficiente. Todas esas son las características básicas de una alimentación saludable. Por ejemplo, cuando decimos que sea equilibrada, es decir, que tenga de todo un poquito, o sea, que tengamos tanto de los nutrientes como de los grupos de alimentos en ciertas proporciones adecuadas, que es lo que nosotros como nutriólogos vamos viendo cuando hacemos su plan de alimentación. Así es. Ahorita un poquitito más adelante les vamos a explicar qué son los grupos de alimentos y los nutrientes y las diferencias de ellos. Así es. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos que sea adecuada, pues tiene que ser adecuada en varios aspectos, conforme a la edad. O sea, si una persona es adulto mayor, si es niño, si es adulto joven o mediano. Si es hombre o mujer también. Si es hombre o mujer, si es deportista de alto rendimiento o si no. Primero, si es o no deportista, o sea, y ya siendo activo, el tipo de actividad es muy diferente. Física, o sea, no es lo mismo, claro. ¿Verdad, Mariana? No, y además de esas características, que estamos diciendo, incluso debe ser adecuada para la región donde vive. Súper importante. No es lo mismo lo que yo como que vivo en Guadalajara, que vivimos aquí en Guadalajara, vamos a comer, así vivimos en Sinaloa, así vivimos en Estados Unidos, en Colombia, en Francia, no sé. Sí, en otro país. En diferentes, incluso en el mismo país. Sí, o sea, en hecho. El mismo país, si vives en Yucatán, en Sinaloa, como ya lo mencionaba, aquí, o sea, en son muchos costumbres estados, bien diferentes. Costumbres y alimentos que cambian muchísimo. ¿A poco no? A mí me pasaba con una paciente, no me acuerdo si ya lo había mencionado o no en otro podcast, pero si no lo voy a volver a decir. Una paciente que vive en Bruselas, y yo una vez se me ocurre ponerle papaya, y me decía, ay Mariana, ¿cómo voy a comer papaya? Allá ni hay, fíjate. ¿Cómo lo voy a conseguir? Va a decir. Ajá. Entonces, en eso también debe de ser adecuada, porque debe ser adaptada a donde vive la persona y a la accesibilidad que tiene la persona. Claro, es súper importante preguntarle a la hora de hacer un plan, oye, me gustaría como agregarte este tipo de alimentos, donde tú vives está fácil conseguirlo, no te gusta, porque también pues claro. Tiene que ser adaptada de acuerdo a gustos de cada persona, incluso también a enfermedades, ¿no? Que también de repente encontramos estas pues cuestiones que pueden hacer diferencias. No sé si te ha pasado con pacientes que les das su plan de alimentación y te dicen que si lo puede llevar toda la familia. Sí, mi esposo, claro. Mi hijo, mi mamá. Sí, claro. Y la verdad es que no, ¿estás de acuerdo que no se puede? O sea, podrían hacer la misma preparación. O sea, así, el mismo platillo. Oye, yo hago el domingo una ollota de caldo de pollo para todos, está bien, o sea, y pueden comer todos, pero las cantidades específicas ahí ya van a variar. Totalmente, porque a fin de cuentas, pues no son la misma persona, no tienen las mismas actividades. Ni los requerimientos. Como decíamos, desde que si es hombre o mujer va cambiando todo. Entonces, si nosotros no tomamos eso en cuenta de la parte de la personalización de los planes de alimentación, estaríamos no cumpliendo con las características básicas, porque una de ellas es adecuada.
ya sea adecuada, como decías tú, a donde viven, adecuada a sus requerimientos de cada quien, a sus características. Claro. Porque, por ejemplo, también hablando de horarios, ¿estás de acuerdo que Puros cada horarios. persona tiene actividades en el día y horarios muy diferentes? Hay gente que por su trabajo tiene que comer a ciertas horas o por el ejercicio va a ciertas horas. Entonces no va a ser lo mismo, hablando de una familia que vaya contigo a consulta, no es lo mismo Claro. el que se va a la escuela y tiene a lo mejor ahí actividad física a quien se fue a otro tipo de situaciones de la vida cotidiana de su día. Hay veces que les podemos hacer recomendaciones muy particulares, por ejemplo, si alguien va previo al ejercicio, ¿no? Claro. Pues le podemos hacer recomendaciones muy específicas con cantidades y todo, qué debería comer. Entonces no va a ser igual porque a lo mejor la otra persona ni siquiera se va a ir a esa misma hora a hacer ejercicio y ni va a Claro. hacer el mismo tipo de ejercicio. Así Entonces desde tal ahí, cual. como desde cosas a veces tan chiquitas, Cambia muchísimo. todo. Cuando uno pensaría, ay, no pasa nada, simplemente pues seguimos el plan porque es sano, la nutróloga me lo dio, no pasa nada. Pero realmente ya estamos viendo que todo tiene que ser de acuerdo a cada quien, muy, muy personalizado, tal cual. Así es, y no es lo mismo, digo, ya tendremos en un futuro aquí en un podcast que yo creo que les va a gustar mucho, vamos a hablar de un tema con una persona invitada, pero por ejemplo, una persona que hace halterofilia, levanta pesos pesadísimos, una persona así no puede seguir un plan de alimentación igual a una persona que hace pilates o que Es hace muy yoga diferente. o que corre o es un maratonista, o sea, Si son hace muy más cardio o diferen- menos. Ajá, es muy muy diferente. El plan de alimentación tiene que estar súper enfocado a la persona, por eso es tan como dice Angélica, personalizado. Aparte, por ejemplo, si vienen de una misma familia y a lo mejor tienen características similares, sí, Ujú. pero a lo mejor esa persona, uno de ellos es intolerante a la lactosa, otro de ellos inflama muy fácil por ciertos alimentos o alguna otra condición, pues también eso se tiene que adaptar y no puedes decir, a lo mejor la otra persona no necesitaba, o sea, no era necesario quitarle tal cual ciertos alimentos porque el otro no puede, pues a lo Así mejor él es. sí, y viceversa. Si yo le agrego a la otra persona cosas que no podría porque la otra persona quiere, no, todo tiene que adaptarse de acuerdo a cada persona. A las necesidades de cada persona. Por eso es bien importante cumplir esas características que bien acabas de mencionar, Mariana, para cada quien, tal cual. Y aparte de la variedad, yo le digo a los pacientes para que se les quede como más grabado, que por algo los alimentos tienen colores diferentes, sabores diferentes, texturas diferentes, porque te aportan diferentes Claro. características, diferentes vitaminas. Y si uno no la hace variada, vamos a tener deficiencias. Claro. O podemos tener excesos o deficiencias de alimentos. Está como con la famosa dieta keto, que ya en un futuro vamos a platicar de las dietas, el tipo de dietas o dietas milagro, pero por ejemplo esa, que quitan carbohidratos. Entonces, desde ahí lo que dices, ¿no? La importancia Ya de- no estaría de- tan equilibrado, que es una de No, las características. ajá. O sea, se supone que en los 3 tiempos fuertes de comida debemos de meter los 3, mínimo los 3 macros principales, que son las carbohidratos, grasas Vamos y ahondando a los proteínas. nutrientes, va de una vez. A Ujú, de ver, una vez, tenemos o sea, nutrientes. Están divididos en macros y micros. Los macronutrientes son carbohidratos, grasas y proteínas, y los micros son las vitaminas y los minerales. Ahorita vamos a platicar de los grupos de alimentos donde se encuentran cada uno. Pero lo que le decía Angélica era que los macros, que son carbohidratos, proteínas, grasas, esos deben de estar Deben ser parte de tu plan. y deben de estar incluidos en las 3 comidas principales del día, desayuno, comida, cena. Entonces muchas veces en ese tipo de dietas donde quitamos alguno, hay por ejemplo la keto que les mencionaba, pero hay otras dietas en las que quitan las grasas. Claro, así. hay muchos tipos de planes y Ujú. ojo, no significa que esos planes sean malos, simplemente porque incluso en algún momento se los pudiéramos nosotras recomendar de acuerdo a ciertas características de la persona, pero pues también son por tiempos, o sea, decimos cuánto tiempo, qué características Así y es. cuándo sí es muy necesario. Pero por ejemplo aquí ya no está tan equilibrado porque cuando nosotros hacemos un plan de alimentación, pues checamos que haya pues un equilibrio entre grasas, proteínas y carbohidratos de acuerdo a las características de cada quien, que esa es parte de nuestro trabajo. Entonces, Así es. y fíjate que aunque, por ejemplo, hablando de la dieta keto o keto, aunque nosotros queramos decir, quiero quitar esto, quiero quitar lo otro, quiero quitar grasas, quiero quitar carbohidratos, no siempre es necesario porque hay alimentos que por sí solos, por naturaleza, los contienen. No es como que puedas eliminar Es más, todos por los ejemplo, alimentos. Por ejemplo, ahorita vamos a ahondar en los grupos de alimentos como tal, pero por ejemplo hay un grupo que se llama oleaginosas, que es donde entra cacahuate, almendras, nueces. Y esas están en las grasas con proteína, ahorita la vamos a ahondar.
Pero, por ejemplo, tú si escuchas grasas con proteína, piensas que dirías, solo tiene grasas y proteína. Y tienen carbohidratos. Exacto. Entonces, si tú dices, lo voy a quitar por completo, la Así verdad es que es. está muy En difícil, chino. no sería, exacto, no es ni viable. Entonces, incluso en la dieta cetogénica hay cierto rango pequeñito que todavía te permiten, por lo mismo, como las verduras tienen pequeñas cantidades de carbohidratos, pero las Así es, tienen. así Entonces, es. todo debe llevar un equilibrio, por eso es parte de esas características. Pero bueno, como comento, no es que sean malas y que en algún momento te las podemos recomendar, simplemente sí tienen que ser bajo prescripción. Porque pues también hay uno que quiere hacer su propia dieta, ¿no? Porque escuché, porque a mí se me ocurrió, ¿sabes Claro. qué? Deja quito los carbohidratos totalmente, ¿no? Ujú. Y en primera veces ni siquiera sabemos qué son o en dónde están. A veces creemos que solo con quitar esto ya ¿O la para cumplí. qué sirven? ¿O para qué sirven? A lo mejor ni le veo la importancia y se me hace muy fácil quitarlos y realmente tiene algo que ver ahí. Entonces es importante identificar qué son, dónde se encuentran y para qué sirven, para que entonces nosotros digamos, ¿sabes qué? Sí los necesito y no está como tan fácil simplemente eliminarlos sí porque sí. Así es. Para eso nosotros les damos un plan equilibrado, tiene su Claro. importancia. Así es. Y por ejemplo, ahorita que estábamos platicando pues de los macros, micros, a ver, vamos a darles ejemplos a platicarles de los grupos de alimentos. ¿Cuáles son los que existen, que y contienen? ejemplos. Va. Por ejemplo, los grupos de alimentos se dividen en varios. Uno son los cereales. A ver, de ejemplos de cereales. Pues son lo Por que son favor. las tortillas, tostadas, avena, bolillo, que coloquialmente pues uno lo conoce o lo ha escuchado como harinas, ¿no? Ese sería cereales y tubérculos, ¿verdad? Ajá, ahorita van a ver por qué tubérculos, ahorita que vayamos a ver, vamos, a las verduras, De una vez. de una vez. Pues dentro de las verduras ya las conocen cuáles son, que sí, jícama, jitomate, jotes, pero algo importante recalcar aquí y que creo que todos crecimos como con ese conocimiento, hasta nosotras, Sí. la verdad hasta que estábamos estudiando la carrera nos dimos cuenta, es Los que lo que es tubérculos. la papa y el elote en este caso en particular, que conocemos normalmente como verduras, pues no se consideran verduras. Quiero hacer una aclaración rapidísima. Estos grupos de alimentos que estamos platicando ahorita, hay muchas clasificaciones de los alimentos, pero ahorita nos vamos a enfocar en la clasificación de acuerdo a su aporte nutricional. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que son la papa y el elote los consideramos en el grupo de cereales. Así es. Por eso me quería ir a verduras precisamente. Entonces, porque luego decimos, ay, estoy comiendo muy bien y llevo mucha verdura, llevo un montón de elote. Y dices, no. Yo lo Sí. que les digo a los pacientes para que se quede un poquito más grabado es, bueno, cuando tú comas papa y elote, imagínate que estás comiendo tortillas. Así es. Entonces ya es como que la gente agarra más conciencia y dice, ah, caray, entonces no son verduras y como les comento es por su aporte nutricional se comportan más como cereales. Entonces nada más recalcar estos dos en particular que se confunden Así es. para que no se les vuelva a olvidar y lo consideren la próxima vez que de verdad vayan a comer verduras. Otro grupo son las leguminosas, Estas son, por ejemplo, frijoles, lentejas, habas. garbanzos. Ese está muy fácil. Ese sí. Otro es, por ejemplo, pues las frutas, ¿verdad? Ese también ya las conocen. ¿Cuáles son? Sandía, Piña, pera, melón, fresa. manzana. Otros son las grasas. Las grasas se dividen en dos, grasas con proteína y grasas sin proteína. A ver, las sin proteína. Las sin proteína, por ejemplo, son el aceitito para cocinar, el aguacate. El agua, ojo ahí, diste un tema, un punto muy clave. El aguacate y el coco. Luego creemos que es fruta. Y Sí, luego, también. ay, Los ubicamos he en comido otros mucho grupos aguacate. totalmente. Ojo, porque es una grasa. Entonces hay que conocer los diferentes alimentos y dónde están incorporados, en qué grupo están para llevar una buena alimentación. Entonces, estos son ejemplos de grasas sin proteínas. Y por ejemplo, ahorita que estamos mencionando las grasas sin proteína, podríamos ir mucho de la mano con las leches, porque por ejemplo en las grasas sin proteína entra la crema, la mantequilla, que tú jurarías que entra en el grupo de las leches. Porque hay un grupo que se llama leche, que apenas íbamos a ir a ese grupo. Ajá. Dentro de este grupo de leche está lo que es la leche, obviamente, el yogur y el jocoque. Y como bien decía Mariana, este grupo de leche se puede confundir con lácteos. Uh-huh. Y por su aporte nutricional, pues no hay tal cual como el grupo de lácteos. Entonces aquí a veces pudiera haber esta confusión, ¿no? De Así que, es. pues en lácteos está también la crema, está la mantequilla, están los quesos. Pero como estamos viendo lo que es la mantequilla, la crema, está en este grupo de grasas sin proteína. Como lo repito, es de acuerdo a lo que nos aportan. Se comportan más bien como grasas
y por eso es que están en este grupo particular. Otro ya es las grasas con proteína, que eran las que les mencionaba como oleaginosas. Las de hace un momento, ¿verdad? Lo que son las nueces, los pistaches, almendras. Crema de cacahuate, crema de almendras. Esas también son dentro de ese grupo de alimentos. Otro sería, ya lo mencionó Angélica, las leches, y otro sería los alimentos de origen animal o carnes. Dentro de este grupo, pues ahora sí que se encuentra casi todo lo del animal prácticamente, ya nada más lo que es leche, yogur, ya vimos que está en un grupo aparte, pero pues aquí se encuentra pues lo que es huevito, quesos, pescado, todo lo que pollo, es carne de cerdo, res. pollo, res, pescado, embutidos. Todos estos alimentos se encuentran dentro de este grupo que se llama alimentos de origen animal. Así es. Entonces, y bueno, ahorita estamos hablando, ¿verdad?, como de manera un poquito más general, pero dentro de cada grupo hay subdivisiones. Entonces, hay muchos grupos de alimentos realmente que que tenemos, y ahora sí, hablando de los nutrientes que estábamos mencionando antes, recordando los macronutrientes que son proteínas, grasas y carbohidratos, estos se encuentran dentro de estos grupos de alimentos. Y vitaminas y minerales. Y vitaminas y minerales, esos son los micros, exactamente. Entonces, para cumplir toda esta alimentación saludable, también es importante tener este conocimiento de los grupos de alimentos. Así es. Porque de esta manera podemos saber qué nos aporta cada uno, porque a veces podemos tener una idea errónea, como lo que decíamos del aguacate o del coco, de la papa y del elote, que uno puede aprender mucho de esta parte y decir, entonces si yo quiero realmente, sé que me aporta proteína, sé que me aporta grasas. Es una forma muy interesante de aprender y poder ser un poquito más flexibles con el plan de alimentación. Así es. Y bueno, pues todo esto de la alimentación saludable, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿a qué nos llevaría a decir, bueno, ya conozco las características, conozco los nutrientes, conozco los grupos de alimentos? ¿A mí de qué me sirve o de qué me ayuda llevar una alimentación saludable? Claro. ¿No? Así, primero por su nombre, ¿sí o no? Salud. Y a fin de cuentas es de manera preventiva, ¿no? De posibles enfermedades. Que hay algunas veces ni sabemos, ¿sí o no, Angélica? Sí, totalmente. Vivimos así como que pensando que todo está bien y resulta que no. Hay algunas que pues obviamente no se pueden prevenir, pero hay muchas otras que del lado de la alimentación se pueden prevenir. Y desde las más chiquititas, colitis, gastritis, estreñimiento, reflujo. Agruras, dolores de cabeza. O sea, cosas que luego dices tú, ay, no, es mi estrés. Y sí, o sea, obviamente sí puede ser el estrés, claro que sí. De hecho, el estrés es el principal factor de muchas enfermedades, pero la alimentación también, y muchas veces la tenemos subestimada. Está subestimada. La mayoría del tiempo sí. ¿Sí o no? Entonces muchas veces, oye, a ver, si cambio y modifico mi alimentación, puedo ver un gran cambio en mi salud. O en mi salud en un futuro, en cuando yo sea un adulto mayor, ¿a poco no? Y se siente la diferencia. De las preguntas que hago cuando normalmente empiezo un plan de alimentación, les pregunto si, pues, cómo están, si tienen estreñimiento, inflamación, dolores de cabeza, cosas, pues, más rutinarias que uno llega a tener al día a día, ¿no? Claro. Y una vez me pasó con una paciente que le pregunté si tenía lo que era inflamación abdominal y de plano no me supo contestar. O sea, se quedó como dudosa de... O sea, no sabía si sí o si no. No sabía si tenía inflamación tal cual. Entonces le dije, bueno, vamos viendo la siguiente consulta a ver si tú sientes alguna diferencia. Pues ya, llegamos a la siguiente consulta y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya te sé responder. Yo ahorita me siento muy bien, estoy desinflamada y me acabo de dar cuenta que ahorita que vivo lo que es sentirse bien y desinflamada, me doy cuenta que yo vivía inflamada. ¿Cómo crees? No, o sea, llegó a un grado de acostumbrarse, de que se acostumbró y lo veía normal. Y ese es el asunto que muchos tenemos, ¿sabes? Claro. Vivimos... Acostumbrarte a vivir con una calidad de vida baja. Exacto, porque creemos que así nos tocó, que pues así tenemos que estar, y no tiene que ser así. Y hay veces como ese tipo de situaciones que desde el hecho de llevar una alimentación saludable, si se fijan, ahorita no estamos hablando de cantidades, simplemente estamos hablando de tips y cosas básicas que necesitan. Hay un cambio, hay una gran diferencia, y ahora sí que no lo decimos nada más nosotras, ahora sí que es por plática y lo que los pacientes nos van comentando y expresando. Y realmente, por ejemplo, los dolores de cabeza, ¿no? Si antes a lo mejor me daban 5 veces a la semana los dolores de cabeza,
voy llevando un plan de alimentación equilibrado con todas las recomendaciones e indicaciones que les damos, y a lo mejor de 5 días ya me duelen 3 o ya me duelen 2 y poco a poco va disminuyendo, porque son varias cosas que les decimos. Eso, creo que eso es lo más importante, fíjate, la calidad de vida. Esto es un estilo de vida. O sea, Totalmente. siempre le decimos a los pacientes, no es nada más, sí es buscar un objetivo en particular, pero no es nada más eso, es llevarlo a tu vida diaria de aquí hasta el día que te mueras, o sea, hasta el último día de tus días, es llevar una buena calidad de vida, y una buena calidad de vida se trata de llevar también una buena alimentación, ¿sí o no? Claro, porque siempre a veces uno como que se basa en que nada más quiere un plan de alimentación con tal de bajar algo, y ya. O por esta situación en particular, pero realmente va más allá. Y los que ya han tenido consultas con nosotras o simplemente ya lo han vivido alguna vez, el hecho de estar en plan de alimentación con una alimentación saludable, realmente ven la gran diferencia de lo que es sentirse bien. No tenemos por qué estar aguantándonos, sentirnos mal con estas cosas básicas que uno dirá, es que todos lo tienen, no porque lo tengan muchas personas es normal. Sí, no, y realmente hay una gran diferencia que los invitamos a que si pueden empezar a aplicar estos tips que les estamos dando, esta información básica, les sería de gran ayuda, de verdad. Así es. Y como dice Angélica, bueno, aquí les estamos enseñando de manera general, pues, lo que es una alimentación saludable. Si ya quisieran saber más sobre el tema, ahondar más profundo sobre una alimentación saludable más específico, nosotras damos un taller. Entonces, bueno, un curso más bien, ¿verdad? Tenemos un curso. Es un curso. Entonces, ya en nuestras redes sociales iremos subiendo información sobre él, cursos y horarios y costos, quise decir. Todo. Y, por ejemplo, pues ya en este curso en particular ya veríamos un poquito más a fondo. Ahorita hablamos de manera general, ¿no? Que son, que existen los carbohidratos, las grasas, las proteínas, hablando de los macronutrientes. Pero ya en este curso hablaríamos más a fondo sobre qué sirven, qué tanta importancia tiene mi cuerpo. O sea, ¿por qué me están diciendo que no debo eliminar las grasas? O sea, ¿en qué impacta en mí los carbohidratos? ¿Para qué me sirven? Y las proteínas. Ya hablaríamos más a fondo, cada uno en particular, cuáles son sus funciones en el cuerpo, y otra cosa interesante, en qué grupo de alimentos se encuentra. Y cómo armar nuestro plato, cómo armar tu plato de manera correcta sin que te falten ni te sobren pues nutrimentos. Así es, porque a fin de cuentas cuando nosotros tengamos un plato enfrente de nosotros, lo ideal será que tenga de todos o la mayoría de los grupos de alimentos. O sea, que yo vea mi plato y diga, aquí tengo algo de verduras, tengo mis cereales, tengo mi alimento de origen animal, y saber cuáles son, ¿no? Porque como comentábamos hace rato, podemos estarnos confundiendo, que al principio es normal, pero podemos estarnos confundiendo como que qué alimento es de cuál, como lo que decíamos, le voy a agregar mi porción de verdura, le agrego pura papa, ¿no? Entonces ya me estoy pasando. Claro. Entonces es bien importante identificar cuáles alimentos, qué grupos hay, qué alimentos están en cada grupo y qué es lo que me van a aportar. Así es. Y ya sabiendo qué es lo que me aportan, qué impacto tiene en mí, en mi cuerpo, para qué me ayuda, que si formamos anticuerpos o no, o sea, qué es lo que se necesita. Entonces, de verdad está muy interesante, pueden aprender mucho en esta parte. Como les decía Mariana, ahorita estamos hablando un poquito de manera más general, simplemente pues para no revolverlos, porque de repente entendemos que en una sola video, una sola plática saturamos información, y claro, como así es. complicado. Y te quedan muchas preguntas. Sí, entonces mejor vamos poco a poquito dándoles como lo general, la base. Simplemente siguiendo estos tips pueden sentir alguna diferencia en su cuerpo. Entonces, como les comentaba Mariana, si a ustedes les interesa, vamos a estar comentándoles dónde en las redes todo lo de la información sobre el curso. Del curso, por si les interesa, pues ahí. Y pues bueno, nos dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido esta información que les estamos dando. Y bueno, cualquier duda, pregunta, sugerencia, déjenoslos en los comentarios. Igual algún tema de podcast que quisieran que tocáramos, igual déjenoslos en los comentarios. Igual nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook y aquí. Ahí también YouTube. Nos pueden contactarse, a lo mejor aquí no hacen un comentario en particular, pues en nuestras otras redes nos pueden contactar para preguntarnos algo que... Suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos.
Y pues... Porque vamos a tener más temas interesantes, ¿eh? Vaya que sí. Pues un gusto estar compartiendo este espacio con Mariana. Igual, amiga. Con ustedes y esperamos vernos pronto en 15 días para otro podcast. Chao. Adiós.